comisos y lo que pasó ayer en el Senado de la República y la posición de algunas senadoras de Morena, pero yo quiero ser en el tema de justicia. Usted hablaba del fiscal Samarripa, de lo que es el caso de Guanajuato, que se ha reelegido 15 años. En el caso de la Ciudad de México está por darse la designación de Ernestina Godoy. Usted la conoce en alguna medida, tiene éxitos en muchos temas, pero la ratificación significa que esté otro periodo, si no me recuerdo, son 4 años más en el cargo. Tiene ahí el problema del tema del feminicidio. Sí han bajado las estadísticas, platicaba con el senador Clavioto la semana pasada, que estuvieron por allá activistas de la fiscal de la Ciudad de México. Pero es preguntarle su opinión respecto a la fiscal Ernestina Godoy. ¿Debe de permanecer en el cargo? ¿No debe permanecer? Aparte de la cuestión política que usted la conoce. Muchas gracias. Pues sí, opino a favor de ella. Van a votar en contra los opositores, pero pues tengo que decir lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Es una extraordinaria abogada, una mujer íntegra, honesta, incorruptible, de lo mejor. La conozco desde hace muchos años, pero pues hay una oposición conservadora que no está de acuerdo con que continúe. Ellos quisieran ahí meter a estos abogados corruptos, ¿no?, para proteger intereses de la oligarquía y de la delincuencia. Imagínense que Ernestina tuvo que ver con la impartición de justicia en toda la corrupción de los edificios, los departamentos, el famoso cártel inmobiliario, todo un negocio que tenían los panistas en Benito Juárez y en otros lugares, en otros sitios, en otras delegaciones o demarcaciones, donde daban permisos a las empresas inmobiliarias para construir sin cuidar normas ni procedimientos, y si hacían 20 departamentos, esto para que la gente lo entienda, les entregaban 2 o 3 o 4, ese era el acuerdo. Entonces Ernestina descubre esto, sanciona, inicia procesos en contra de estos corruptos que abusaron de la gente, porque siempre votan por ellos en la delegación Benito Juárez, ahora alcaldía, ciegamente por el conservadurismo, de manera fanática, aunque sean corruptos. Ya les he platicado de cómo creo que yo una vez o dos gané en la delegación Benito Juárez, pero nunca se ha ganado el gobierno delegacional, que ahora se llama la alcaldía. Nunca. Una vez estábamos muy bien posicionados en la ciudad y acababa de darse un escándalo de corrupción. Creo que el delegado de la Benito Juárez y una comitiva se habían ido a un mundial, sí, todo un escándalo. Y teníamos nosotros un muy buen candidato entonces, el maestro Batis, nacido en Benito Juárez, católico, honesto, maestro universitario, había tenido un desempeño ejemplar como procurador en la Ciudad de México, todo. Bueno, expanista. Dijimos, ahora sí, ya llegó el momento. Y de repente postula el PAN a una persona, no me pregunten cómo se llama, sinceramente no lo conozco, pero no me acuerdo de su nombre. ¿Y qué creen? Que ganó, porque ya
habíamos ganado en Miguel Hidalgo, que ahí viven los más ricos, como en Coajimalpa, ¿no? Pero Benito Juárez es algo especial porque no viven los más ricos. Es una clase media, pero muy conservadora. Con todo respeto, y además son libres, pues, pero hay que explicar todos estos fenómenos sociales que se dan en el país. Entonces, ahora que se da a conocer todo este escándalo de corrupción, pues quién sabe cómo va a actuar la gente, pero en el caso de Ernestina, pues sí es una mujer íntegra. Lo de el procurador de Morelos, pues fue lo mismo, asesinan a una mujer y la van a tirar a Morelos, se hace un estudio y se habla, creo que, de intoxicación alcohólica, sí, congestión alcohólica, y se demuestra que no, que la habían asesinado y la habían ido a llevar allá, y en una relación de complicidad de la Procuraduría de Morelos se quiso mantener impune este crimen. Entonces, ¿cómo actúa la Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy? Pues también no les gusta. Pero, pues así son los cambios. Es como esto que está pasando en el Poder Judicial. Es muy bueno para el país que todo esto aflore, porque no se sabía nada. A ver, en honor a la verdad que es revolucionaria, la mentira es reaccionaria. En honor a la verdad, los que nos están escuchando, viendo, sabían hace un año, y ya son gentes mayor como yo, o no tanto, pero ya entrados en edad, sabían que un ministro en México ganaba 700,000 pesos mensuales. La mayoría no lo sabía, porque eran secretos de Estado, y habían creado un instituto de la transparencia, ¿no?, que nos cuesta muchísimo, 1,000 millones de pesos cada año, pero se silenciaba todo. El control de los medios de información era absoluto, casi absoluto, control mediático. Entonces, no se garantizaba el derecho a la información. El pueblo no tenía información, y no porque no quisieran saber las cosas, sino porque se ejercía este control absoluto. Era el gran acuerdo de la cúpula del poder económico y del poder político. Y todavía, ahí están. Esto que acaba de dar a conocer Elizabeth, de cómo los periódicos, la radio, la televisión, defendiendo privilegios, una vergüenza. Entonces sí vale la pena este debate, porque ayuda a que se sepan las cosas y no se viva en el autoengaño, en la autocomplacencia, y se llega a creer de que es normal algo que sucedía con la corrupción, de que se veía normal. Había casos, afortunadamente muy pocos, en donde se le decía a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Se ponía eso como ejemplo y presumían de ser corruptos, no perdían su respetabilidad, y había una especie de enajenación colectiva. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y el que no tranza no avanza. ¿Y cómo has progresado? Te ha ido muy bien. De
estudiar en una escuela pública, ahora ya vives en Las Lomas, ya tienes departamento en el extranjero y ya tienes tus carros de lujo en tu mansión, tienes 4 o 5 carros de lujo y en una de esas hasta te puedes comprar un yate. ¿Cuánto cuesta un yate? Pero yo recuerdo que el que costaba más hace como 5 años, que escribí un libro de un mexicano, costaba, no, el de Joaquín es un barquito ahí, es como un cayuco. No, estamos hablando de un yate que de una persona que, como he finado, ya no voy a hablar de él, pero y además ese es rico de toda la vida, de abolengo, pero costaba $300 millones y ni siquiera navegaba en los mares mexicanos, navegaba ya en el Mar del Norte, y cuando llegaba a un puerto salía toda la gente del puerto a verlo y ya se sabía que era de un magnate mexicano. $300 millones. ¿Cuánto es en peso? Bueno, ahora el peso está muy fortachón, pero de todas maneras, ¿cuánto? 5.500 millones de pesos, 5.500 millones. Y ese yate fue hecho de manera especial, le pusieron unos estabilizadores, estamos hablando pues de todo esto, ¿no? Unos estabilizadores, una especie de amortiguadores para que el oleaje, ¿sí?, no lo moviera, o sea, que podían estar brindando, ¿sí?, y no se caía ni una gota de vino, de coñac o de champaña, como si no pasara nada. Esa era una de las extravagancias de ese yate. Pero eso era la aspiración de muchos. Por eso se enojaron cuando dije de que había un sector aspiracionista. No, así es. No es que no se quiera superar, ¿no?, una persona. Yo estoy a favor de la movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? Sí, es el hijo del campesino, del obrero, del comerciante, del profesional, con trabajo, con estudio, de conformidad con la ley, pueda ascender en la escala social. Eso era lo que había antes, y con la política neoliberal, ¿sí?, se destruyó, porque para poder ascender se tenía que integrar a la banda de cuello blanco a una banda del crimen organizado. La mayoría de los mexicanos, que este es un pueblo muy bueno, trabajador, optaron por irse a buscarse la vida a Estados Unidos. Entonces, queremos que salgan de la pobreza millones de mexicanos y en eso estamos empeñados, estamos trabajando para eso, pero que sean parte de una clase media con valores, con principios humanos, no clasistas, no ladinos, porque a veces son hasta peores que los que heredaron fortunas, se vuelven como enemigos de su propio pueblo, de su propia clase. Esto es lo que se tiene que ir viendo, ¿no? Por eso es muy bueno este debate. Escuchaba yo un trabajador ahora que decía, es que nosotros ganamos 7, 8 mil pesos, y lo creo, o sea, del Poder Judicial para 700,000, y todavía ir a la marcha. Entonces falta información, mucha información en los medios, por eso hacen mucho daño, o sea, nosotros los hemos padecido
Monsi contaba que cuando la campaña en contra de nosotros en el 2006 le preguntaban a una trabajadora doméstica, ¿y por quién van a votar? Por el que sea menos por López Obrador. ¿Pero por qué? No, se va a caer la bolsa. Oye, pues si tú no tienes inversiones, no, pero va a ser tremendo, ¿sí? Por la manipulación tremenda en los medios, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y todavía se sienten ofendidos, ¿no? Cuando uno les dice que no son profesionales, que están actuando de manera sectaria, se sienten los ofendidos. Los hemos padecido muchísimos años, muchos años. Entonces sí se ha avanzado porque ya la gente está mucho más informada, ¿no? Lo que hizo la ministra ayer, el voto particular de la ministra Sánchez. Pues se respeta lo que hizo la ministra Olga Sánchez Cordero. Es que ella fue ministra de la Corte y pues siempre hay una solidaridad de gremio.